Dejar claro, el candidato del Frente está dispuesto a acudir a las instancias que así lo determinen. Por supuesto, no tenemos nada que esconder. Okay. Tiene las manos limpias y está dispuesto a declarar, obviamente, antecitatorio de la Procuraduría, que esa sería la idea, ¿no? Porque no podemos estar respondiéndonos, insisto, a través de boletines. Por otro lado, lo que yo quise decir, Irma, fue que el señor López Obrador lleva 12 años sin pagar impuestos. Lleva 12 años sin declarar un solo centavo porque según él no recibe nada. Entonces yo digo, ¿de qué vive el señor López Obrador? ¿Vive acaso de los donativos de Napoleón Gómez Urrutia? Porque, no. por cierto, Napoleón Gómez Urrutia está acusado de desaparecer, de guardar en su bolsita 55 millones de dólares. No es cosa menor. Entonces sí me parece que es un tema que tienen que reflexionar, revisar, porque lo que está haciendo López Obrador es algo poco ético. Si pensamos hoy en una constitución del amor, en una constitución en el que sean escuchados todos, como lo dijo en su momento el señor Hugo Chávez en 1999, y veamos las consecuencias de la Constitución de Venezuela. Yo quiero destacar, primero te preguntaría a ti, Irma, ¿es ético tener a Napoleón Gómez Urrutia y haberlo hecho senador por la vía plurinominal? ¿Es ético tener también a Nestora? Lo pongo en la mesa. Tener a Bartlett, tener a la CENTE, tan cuestionada a la profesora Elvester Gordillo y ahora ya no pasa nada. Entonces están borrando todo este pasado, todos los cuestionamientos que en su momento hizo el señor López Obrador a estos personajes, porque hoy ya no son tan malos. Y si me hablas de los panistas connotados que se fueron a Morena, perdón, pero se fueron porque les ofrecieron candidaturas por la vía plurinominal. Y a la hora de ofrecerles candidaturas por la vía plurinominal, dejó de ser un peligro para México. Hay que ser serios y recordárselo a la gente. Vanessa Rubio. Claro que sí. Bueno, pues yo aquí sí coincido con Mariana. Yo le diría a Irma que pues la verdad es que se antoja difícil comprobar que López Obrador vive de aire, al igual que sus hijos, que no tiene una chequera. Yo les insisto, ustedes le dejarían la administración de una de las principales 15 economías del mundo a alguien que no administra ni una chequera, pues a mí me daría terror de entrada. Pero bueno, y esta nueva ética de la que hablas, pues sí es una nueva ética en donde tienes a Napoleón Gómez Urrutia, en donde tienes a Nestora, en donde tienes a todos los familiares del Bester. Pues claro que es una nueva ética o una nueva no ética, pues yo la llamaría más bien, ¿no? Y esta constitución moral de la que hablaba Javier, pues estamos hablando de un Estado laico. También se antoja pues alucinante, ¿no? Que siquiera a veces ose compararse con Jesucristo, que a Napoleón Gómez Urrutia lo comparen con Mandela, o sea, sí es para tirar a cualquiera de la silla, ¿no? Entonces, pues la verdad da pena, da miedo, da mucho que reflexionar. Me comentaba ahorita una persona que escribía aquí para el programa, Claudia Adame, me dice, tú, Vanessa, siempre de repente te diriges a los empresarios, pero también estamos aquí tuiteros y ciudadanos. Pues esos tuiteros y ciudadanos yo les diría, reflexionemos qué queremos para este país. Queremos un país en donde prive la legalidad, en donde prive el derecho, en donde haya honorabilidad, en donde haya crecimiento, en donde haya financiamiento para las empresas, en donde se apoya a las mujeres, a los jóvenes que tienen talento, o queremos un país que voltee hacia atrás y que lo único que haga es ver al pasado. Recordemos estas marchas y plantones en Reforma, recordemos la quema de pozos petroleros y recordemos sobre todo el al diablo con las instituciones que nos los han recordado una tras otra vez las últimas 2 semanas. Irma. Sí, insisto que los que están mandando al diablo las instituciones en la práctica son el PRI y el PAN, el régimen en su conjunto, porque ya no son ni siquiera partidos, sino esta, digamos, disputa interna de corrientes, de mafias, que se dan hasta de sillazos para decidir candidaturas. Nosotros claramente no es lo que nos importa. Andrés Manuel López Obrador no vive de la política, sino por el contrario, los recursos que con todo trabajo honesto desde la política se ha ido generando, se ofrecen para proyectos educativos.
es muy llamativo como todos los representantes populares, desde los diputados locales de todo el país hasta los senadores, pasando evidentemente por el Congreso Federal, donan la mitad de su salario. Es el único partido que dona la mitad de su salario, es decir, los representantes no buscan la candidatura por acomodarse y por vivir de la política, como se dice, sino al contrario, se dona para financiar proyectos educativos, y tenemos escuelas muy destacadas ahí como oferta de nuestra consistencia en términos, digamos, de esta ética pública que estamos hablando. Como la Universidad de la Ciudad de México, que solo el 4% se gradúan, ¿no? Al respecto de lo que dicen de Nestora, que es un caso que me atañe mucho, me duele mucho en términos, repito, de la violencia de mi estado. Yo soy nacida en el estado de Guerrero y conozco evidentemente del trabajo de Nestora y de las policías comunitarias, y es precisamente por esta violencia, corrupción y esta indignidad en la que nos han dejado los gobiernos del PRIAN, y en particular, digamos, la tasa de explosión de la violencia que se dio en 2017 con Enrique Peña Nieto, y evidentemente la guerra tan fatídica el Felipe tío. Calderón, Exacto, sí. Okay. Esta situación ha sido gravísima, y las policías comunitarias, amparadas en la Constitución, han tomado, digamos, este desafío de enfrentar a la violencia en estas comunidades indígenas y estas comunidades del sur de la ciudad. Entonces, darle la posibilidad a Nestora de ser senadora por la vía plurinominal me parece un acto de justicia y de consistencia de López Obrador. También el asunto de Napoleón Gómez Urrutia tenemos que moverlo, y yo estoy totalmente de acuerdo en que se tiene que transparentar. Yo he sido de las personas que más ha escrito desde la academia por transparentar los sindicatos. Y evidentemente sí hay un conflicto estructural en términos de la opacidad con la que los sindicatos se desempeñan, se desarrollan en este país, pero ahí ya los compañeros del PRI no se fijan en lo que pasa con Romero de Champs, eso ni lo tocan con el pétalo de ninguna rosa, no se fijan en lo que pasa con los sindicatos corporativos más a la vieja usanza, y simplemente cuando hay un movimiento social que empuja a estos líderes sindicales a respaldarlos, como en el caso de los mineros, cuando Napoleón Gómez Urrutia se confronta abiertamente con uno de los hombres más poderosos y ricos del país, el director del Grupo México, el presidente del Grupo México, entonces sí, ya todo el mundo se desgarra las vestiduras. Bueno, entonces, el tema es el asunto de la defensa de los derechos laborales, de los derechos fundamentales y de los movimientos populares, y eso es lo que está en juego, me parece. Ya saben cómo son los tiempos en tele, por supuesto. Tenemos un par de minutos cada uno para ir cerrando ideas, para ir cerrando esta mesa. Adelante. Primero, al diablo las instituciones, eso lo dijo Andrés Manuel en reiteradas ocasiones. Quien ha mandado al diablo las instituciones es el señor López Obrador desde hace ya muchos años. Y además nos lo hizo notar en la Ciudad de México con la Asamblea Legislativa. Desdeñaba al Congreso, para él no era importante el Congreso, por eso consideró los bandos y a través de los bandos hacía todo lo necesario para que el Congreso no tuviera participación y él pudiera decretar. Otra cosa, el señor López no respeta tampoco al sistema de justicia. Lo pudimos vivir cuando se dio todo su proceso de desafuero. Exactamente. Construir el hospital. Y bueno, yo sí quiero dejar muy claro, ustedes, Irma, tienen a la mafia en el poder hoy dentro de Morena. Se dedicaron a recoger de todos los partidos políticos a personajes para llevarlos a su partido. Ya tienen a la mafia en el poder. Nombres sobran, ya la lista es enorme. Yo no entiendo cómo la gente de Morena, yo no entiendo cómo todos aquellos, tú lo has dicho ahorita, que pagan, que dan el 50% de su sueldo, lo cual me parece muy delicado para un tema educativo. Valdría la pena que comprobaran que todo ese recurso está yendo al tema educativo, ¿no? Ya se parecen al gobierno federal con todos los desvíos de recursos de la Sede Sol, que lo hace a través de universidades. El tema educativo está sirviendo de pretexto tanto al PRI como a Morena. Hay que hacer algo al respecto porque no se vale. Si algo ha fallado en este país es la educación. Por eso empujamos desde el Senado de la República la reforma educativa
que yo espero rinda frutos en próximos años. Vanessa Rubio, última intervención. Muchas gracias, Javier. Pues simplemente nada más ahí por alusión se hablaban de unos desvíos de recursos en Sedesol. Simplemente decirles que cuando José Antonio Meade fue secretario de Desarrollo Social, desde el principio recibió todos los comentarios que había hecho la Auditoría Superior de la Federación, inició una serie de investigaciones, ha sido el funcionario federal que más inhabilitaciones ha hecho en cualquier caso, 439 inhabilitaciones, más denuncias penales. Por el otro lado, también realizó una campaña nacional de contralores sociales que hoy sigue existiendo para transparentar los programas. Y José Antonio Meade ha sido una persona de más de 20 años de trabajo en el servicio público, quien desde todas las trincheras ha solventado cualquier cuestionamiento de las auditorías, que eso sucede en cualquier Secretaría de Estado. Siempre están constantemente auditando tanto la parte interna como la parte de la Auditoría Superior, y está absolutamente solventado y absolutamente aclarado. José Antonio Meade es una persona confiable, con experiencia, íntegro, que resuelve problemas y sobre todo que está tratando de dialogar con la sociedad. Quiero ser propositiva porque aquí no se trata también de estar denostando a todo el mundo. Se trata de que llevemos a México a ser la capital mundial del talento, porque eso vamos a apoyar a los jóvenes, vamos a apoyar a los innovadores, a los creativos. Por el otro lado, prioridad desde luego las mujeres y las familias mexicanas, que son el centro, el corazón de México. Y por último, un registro nacional de las necesidades de cada quien, que es perfectamente viable, perfectamente posible, porque a través de este acercamiento con las personas y de escuchar qué necesidades tienen, es que vamos a crear eventualmente ya los programas de gobierno. Vanessa Rubio. Irma Sandoval. Sí, muchas gracias. Ya para cerrar, la última intervención. Sí, yo creo que efectivamente el problema es que el PRI, el PAN nos quieren convencer de que todos son iguales y que toda es la misma situación, la misma, como dicen en la calle, la misma porquería en términos de la política, y pues una decisión racional es ver si todos son iguales, votar por quien dé más tarjetitas, como usan a través de estas triangulaciones en Sedesol, donde Meade se volteó para el otro lado y no vio cómo se triangulaba el dinero y compraban y coaccionaban el voto a través de... Lo acabo de aclarar, que todo está absolutamente aclarado. A través de su secretaria de Desarrollo Social, donde la Auditoría Superior de la Federación, repito, hay que confiar en las instituciones. Sin duda, la auditoría nunca concluye. Déjame concluir. No, pero esto sí es por alusión, estás diciendo mentiras muy graves. Ha concluido la Auditoría Superior de la Federación que hubo malversación de fondos en los tiempos de Meade y en los tiempos de Rosario Robles como altos funcionarios. Es incorrecto lo que estás diciendo. La Auditoría Superior de la Federación para que presente las denuncias correspondientes. Sin duda. No, pues, hay que hacerlo por eso. Hay que hacerlo. Hay que hacer una reforma que la Auditoría Sin Superior duda, de la y a las Federación pruebas nos remitimos. Yo lo que concluyo es que evidentemente la ciudadanía quiere votar por algo diferente, y eso es Morena. La verdadera opción de esta diferencia de la malversación de la moneda de las dos caras de la corrupción y la violencia, que son el PRI y el PAN, es Morena, es López Obrador, y yo sí creo que hay alternativa, que Andrés Manuel López Obrador, en una visión mucho más moderna, mucho más a futuro en términos de una moderna ética, como las ligas. sí, en una ética de principios, está ofreciendo no con esta ridiculez de las necesidades de cada quien. Eso sí es una ridiculez. Vamos cerrando. Entonces, vamos a cosa ponerle contenido a las propuestas. Bueno, pues ahí está. Mariana Gómez del Campo, gracias por estar por acá. Te despides con esas fotografías. Sí, es una pena y hay que dejarlo muy